El libro de los Hechos, capítulo 24, verso 1 al 9. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorarle a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y quisiera, hermanos, retomar aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando en primer lugar habló de que habíamos sido enviados como ovejas en medio de lobos, y añadiendo ahí en el Evangelio según San Mateo dice que iban a ser llevados ante los gobernadores, ante las autoridades, acusados falsamente, pero que en esa hora no se preocuparan porque el Espíritu Santo iba a dar las palabras. Es decir, que el Espíritu Santo iba a guiar, hermanos, al cristiano en momentos, hermanos, así, cuando es juzgado, cuando es llevado, hermano, ante las autoridades. Ahora, hermanos, vemos aquí que una vez más los judíos insisten, los líderes insisten en condenar al apóstol San Pablo. Y ellos también viajaron hasta Cesarea. Acuérdense que Pablo fue llevado a Cesarea para librarlo de la mano de ellos. Pero dice ahí que 5 días después, imagínense, no perdieron el tiempo. Y así son los distractores, no pierden el tiempo. Usted se duerme allí predicando la palabra de Dios, va cuando quiere a predicar la palabra de Dios, pero el enemigo no duerme, no descansa. Mucho menos los distractores, cuando quieren destruir una obra, cuando quieren destruir al cristiano, hermano, no descansan, no tienen reposo. A como ellos mismos dijeron, hermano, que hasta hicieron juramento y que no iban a probar alimento hasta ver a Pablo muerto.
A eso se refería el Señor Jesucristo cuando dice que somos enviados como ovejas en medio de lobos. Amén. Entonces diríamos, hermanos, ante este cuadro, confiando en las promesas de Jesús, ante la hipocresía del mundo, debemos nosotros estar confiados en la palabra de Dios, en las promesas que nos hizo el Señor, hermanos. En este caso, hermano, ante un juicio donde se usó de hipocresía. Imagínense que buscaron un orador, es decir, buscaron a alguien, hermano, que fuese excelente en hablar, estudiado, por supuesto, y que pudiese, hermanos, poner en orden la acusación para poder persuadir al gobernador a que fuese condenado el apóstol San Pablo. Yo no sé si usted al leer esto, o si lo leyó alguna vez, usted se remontó a lo que, porque hicieron lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes? No sé pues si conocen la historia de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero fue juzgado, llevaron a un orador, es decir, a uno excelente en el conocimiento, en las palabras, para poder persuadir precisamente y condenar a este hombre llamado Martín Lutero. Y eso es lo que aquí se está viendo con el apóstol San Pablo. Y sin embargo, hermanos, como Pablo, debemos de confiar siempre en la palabra de Dios. Ahí viene una vez más la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Aquellos que creen que leer la Biblia se van a esclavizar, que eso es aburrido, que aquí, que allá. Pero cuando están pasando una prueba y cuando van a tomar una decisión, no hay ni de a dónde se agarran. Y se agarran de los milagros. Se agarran de cosas, hermanos, portentosas que Jesús hizo y que ahora, Señor, te pido que así como abriste el mar, me abras a mí el mar también. Pero no tienen confianza en las promesas, en las palabras, porque no la conocen. Es decir, citan ciertos detalles de la Biblia, pero de una manera asolapada, que ni ellos mismos se lo creen. ¿Les ha pasado eso? Entonces ahí vemos, hermanos, que Ananías, el sumo sacerdote, con los ancianos y un cierto orador llamado, dice ahí, Tértulo, comparecieron ante el gobernador. Ahora, la acusación está en base a esto. Usted sabe, hermanos, que el Imperio Romano, y que gobernaba precisamente, voy a decir, el mundo de entonces, la orden que tenían los gobernadores era evitar tumultos, evitar sediciones, evitar problemas. Y que ya sea una persona o un grupo, hermanos, que intentara hacer algo, entonces tenían que destruirlo. Por eso buscaron a este orador, un representante pues que hablara en vez de ellos, y este acomodó las acusaciones falsas, como el apóstol San Pablo expone más adelante, que ellos estaban mintiendo. Pero acomodó bien, hermanos, la acusación, y llegaron confiando de que el gobernador, hermano, iba a dar la sentencia contra el apóstol San Pablo. Ahí podemos ver la hipocresía precisamente del mundo. Cuando hay hipocresía hay mentira, hay falsedad, inventan cosas con tal de lograr sus objetivos, de destruir la obra o destruir a la persona, hermanos, en este caso el apóstol San Pablo. Sin embargo, en situaciones así, como le digo, uno debe de confiar en Dios. Debido a las responsabilidades de tal vez algunos líderes o un ministro, hermanos, precisamente pues se aflige, llora, pero no por el caso de verse tal vez perdido, sino por la indignación
de personas que conocieron el camino, que tuvieron la experiencia del amor de Dios, que recibieron el Espíritu Santo, que recibieron las revelaciones. Y luego, hermanos, luego son enemigos. Sin embargo, el corazón anclado en la confianza en Dios, en las promesas. El que no lee la Biblia no tiene de dónde agarrarse. Entonces se aflige y esa aflicción lo lleva a perder el equilibrio emocional. Entonces comete atrocidades, hace cosas indebidas y muchas veces peca, porque no tiene de dónde agarrarse. Pero el que lee la Escritura sí tiene de dónde agarrarse, de las promesas de Dios. Por eso usted va a ver en el libro de los Salmos, hoy que mencioné eso de abrir el mar, en las oraciones, hermanos, primero ellos apelaban a las promesas y a los hechos de Dios. Y un salmista dice: Señor, así como abriste el mar, ábrenos a nosotros caminos sobre el enemigo. Así como el Jordán retrocedió, haz retroceder al enemigo. Apelaban a las promesas. Eso notaba que ellos tenían conocimiento pleno de los hechos de Dios, de la realidad de Dios y de las promesas de Dios. ¿Y usted? Yo no sé, hermano, yo me confundo. Hay alguien lo que me dijo que tengo que decretar. Entonces yo comencé a decretar. ¿Y dónde está eso en la Escritura de decretar? Hay cosas que se dan allí, pero se les ha enseñado a ustedes lo que es verbo, que es lo establecido, y lo que es rema, que se dan hechos que no vuelven a suceder. Y verbo en la palabra significa establecido, es decir, la doctrina, los principios. Por ejemplo, cuando se mandó a Israel a rodear Jericó por 7 días y cayeron los muros, eso es rema, no es algo establecido. Como ahora se pretende que vamos a ganar Unidad Propósito, entonces vamos a convocar el domingo e ir a rodear toda la colonia Unidad Propósito, y vamos a ir rodearlo y vamos a estar ahí, ¿verdad? Hermanos, da risa, pero tristemente eso está pasando. No, es de doblar las rodillas, como lo hizo Salomón, que pidió, hermanos, diciendo que en este lugar que tú mandaste hacer el templo, que ahí se ore, y que cuando ore tu pueblo, tú oirás la oración. Y el que está esparcido y que está al extremo y al otro extremo, si de ahí levantare su mano en oración hacia donde está el templo, tú también escucharás la oración de él. Aleluya. Oración, doblar las rodillas y orar. Eso fue lo que enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Y luego Jesús fue un ejemplo, que él se retiraba, hermanos, y oraba solo. No se ponía ahí y se imagina en Samaria, por ejemplo, que mandó ahí a pedir pues que le dieran permiso para pasar Samaria. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Pero ahí, hermanos, los discípulos regresaron decepcionados porque no les dieron permiso. Entonces pidieron: hermanos, ¿quieres que oremos y que caiga fuego? Imagínense. No, dice. Ustedes no saben de qué espíritu soy, yo no he venido a destruir. Pero se imagina Jesús: hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a rodear Samaria, como hizo Josué. No. Se fue a la vuelta. Así de sencillo. Amén. Hay que tener cuidados, hermanos. Entonces Roma, siempre la orden de los gobernadores, hermano, era evitar y sancionar a cualquier persona o grupo. Por eso usted va a ver aquí el orador, cuando menciona lo del camino de los cristianos, dice cabecilla de la secta de los nazarenos. Lo pone en un nivel precisamente de una persona que tenía como ya turbas para, hermanos, alterar el orden
del orden de los ciudadanos de un país, de un pueblo. Es decir, él se entró bien, pero eran falsas las acusaciones. Pero pensó de que el gobernador iba a ser persuadido. Es que mire, llegó la alta jerarquía. Llevan un orador. El orador era para persuadir, así como la falsa acusación, porque ellos conocían las leyes romanas. Entonces el orador ahí, miren, la acusación lo vamos a basar así. Es como cuando usted va donde un abogado, ¿verdad? No voy a decir que todo, pero usted va donde un abogado, usted dice, mire, pasó esto y esto es mentira. Vale, entonces vamos a hacer esto. Usted haga esto y diga esto. No, pero yo no hice eso. Usted diga eso y eso. Entonces esto buscaron un orador así, hermanos, que convenciera, ¿verdad? Y tocarle pues al gobernador algo que era muy sensible, como eran pues, hermanos, lo que Jerusalén se conocía como una tierra caliente, y no tanto por el clima, sino porque los judíos se oponían precisamente a ser gobernados, a ser sometidos a Roma, y se levantaban grupos, morían ahí, se levantaba otro grupo, se levantaban hombres que aún decían que eran el Cristo, el libertador. Eso lo dijo Gamaliel cuando le pidió, hermanos, al concilio que dejaran en paz a estos hombres, porque se levantó un tal Judas y que dijo esto, un Teudas, un tal Teudas, y mire dónde está, el tiempo se encargó. Entonces dejen tranquilos, si esto es de Dios va a permanecer, si no es de Dios, pues el viento se lo lleva. Ahí él explica pues que se daban situaciones así. Amén y amén. Este gobernador tenía 6 años de estar ahí en Cesarea, y llegaron ante él, hermanos, a acusar a Pablo. Cuando digo pues esto, que este hombre tenía 6 años ahí, él ya había tenido conocimiento de los cristianos. Y como escribió un historiador, hermano, que era anticristiano, pero fiel a la historia. Fíjense qué contradicción. Anticristiano, fiel a la historia. Y cuando se acusó a los cristianos de prenderle fuego a Roma, él bien pudo escribir diciendo que fue cierto, pero como él era fiel a la historia, escribe diciendo de que no pudieron ser los cristianos, porque los cristianos, igualito a ustedes, eran pacíficos, igualito a ustedes. Yo creo que, ¿para qué voy a describir mucho? Si usted se conoce, usted lo tocan, lo ofenden, y usted tranquilo, porque usted es pacífico, usted busca siempre la paz y todo eso. Entonces él dice, es imposible que hayan sido ellos, ¿verdad? Entonces el gobernador tenía conocimiento de los cristianos, entonces no cabía pues la acusación para él. Pero lo más importante es la defensa que hace el apóstol San Pablo. Y aunque él pues, hermano, era ciudadano romano, enseñado a los pies de Gamaliel, era un orador también excelente por naturaleza, pero él nos enseñó que confiaba más en los recursos de Dios que en sus propios recursos. Los míos los tengo como basura, y los tiré, dice, a la cesta de la basura. Diga gloria a Dios. Ahora es todo lo contrario. Ahora la confianza está en el profesionalismo. Hoy va a pasar el reverendo profesional, psicólogo, estudiado en Oxford, y a todo mundo, hermano, y pasa aquel erguido, hermano, con el cuello tieso, como dice, porque es ¿verdad?, excelente orador, no se equivoca, y entonces la gente, escuchamos palabra de Dios, aquí hay palabra de Dios, dice. Porque el cristiano de ese tiempo, debido a la apostasía, va perdiendo el discernimiento. Ya no sabe discernir lo que es palabra de Dios y lo que es la filosofía carnal y diabólica de este mundo. Amén
Entremos a los detalles. El verso 2 al 9 dice que fue llevado con ellos, con el sumo sacerdote, los ancianos, este hombre Tértulo, dice ahí, un orador, quien formula pues la acusación contra Pablo ante el gobernador. Y miren lo que dice. Estos son los encantadores que el cual debemos de tener cuidado. Miren cómo comienza. Verso 2. Cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, ya casi como Cantinflas. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Y comienza la acusación, porque hemos hallado que este hombre, ¿qué dice? Es una plaga. ¿Le parece eso hoy muy? Las acusaciones contra los cristianos, de los, no solo del mundo, sino de la apostasía. Es una plaga, promotor, imagínense, de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Este viaja en jets, en carro blindado. No, y cabecilla, imagínense, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mire cómo puso, hermano, la acusación. Es decir, añadir ingredientes para oscurecer, desvirtuar y dañar la imagen del cristianismo y del apóstol San Pablo. ¿No le parece eso muy común ahora? Por eso decimos la hipocresía del mundo, que tienen que usar, cuando las palabras se agotan, como dicen, que no hayan pues, hermanos, una verdad, tienen que mentir. Pero gracias a Dios, sabemos que Dios estaba ahí con Pablo. Y usar personas como este hombre, y no crea que era un hombre bueno, este gobernador, porque más adelante quiso sacarle que Pablo le diera soborno. Aún fue quitado, en el verso 25, ahí es quitado y llega otro gobernador. Decir, no eran buenos, pero como la cosa aquí era, primero, evitar las sediciones, pero el problema era que Pablo fue llevado allí y el tribuno Lisias advirtió al gobernador de que este hombre era ciudadano romano. Entonces se le tenía que dar todas las garantías. Entonces vemos ahí la mano de Dios, como dijimos en el tema anterior hace días, ¿verdad? De que, hermano, a veces nosotros esperamos los milagros portentosos de Dios. Y aquí vemos que todo Dios permitió y Dios abrió puertas, pero no como nosotros esperamos. Pusimos el ejemplo del apóstol Pedro. Del apóstol Pedro fue librado, fue un milagro, algo extraordinario, cuando fue librado de la cárcel, porque fue un ángel el que lo libró. Y el milagro que los cerrojos se abrían, los guardias ninguno los vio salir, estando ahí ellos, ver cómo esas puertas gigantes se abrieron para que él estuviese ya en la calle y ahí desaparecer, hermanos, el ángel. Todavía Pedro creyó que era un sueño, pero después se dio cuenta que todo fue una realidad y que estaba libre. En Pablo, hasta la fecha, no hemos visto algo extraordinario, de que haya señal y que se ponga un ángel ahí, nada. Cuidado con eso. Debemos de tener cuidado, porque muchos dicen que Dios cual todo. La cosa es que encontré una buena persona y me ayudó. Cuidado de no darle la gloria
a Dios. Un predicador hace años puso un ejemplo sencillo. Dice que está un campesino orando porque, bueno, había sembrado, no llovió. Después sembró, llovió, pero la lluvia fue tan torrencial que le arruinó los siembros. Entonces él estaba orando que Dios le enviara alimentos y todo. Y pasó un terrateniente, un rico, lo oyó orando. Entonces en su maldad dice que pensó, voy a prepararle víveres y todo. Mientras está orando, se lo voy a poner a la orilla, me voy a esconder. Y hace que este va a decir que Dios se lo proveyó. Entonces él se esconde, dice, y cuando termina de orar, mira el canasto, con todo ahí. Entonces comenzó a adorar al Señor, gracias Señor, gracias, 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 gracias. Y apareció el hombre y le dice, yo te lo puse ahí. Wow. Y le dice este cristiano, ¿y qué culpa tengo yo? Que Dios use hasta el mismo diablo para proveerme. Cuidado con, hay una linda, porque Dios, ¿qué va a hacer? Fue una linda persona, tiene que corazón querido. Está bien, está bien, está bien, pero no deje de darle la gloria a Dios. Amén. Bueno. Entonces la acusación que vemos aquí, hermanos, increíble pues, la acusación que hace este hombre, que avecía la secta nazareno, pero de una manera, hermanos, oscura aquello, promotor de sediciones, profanación del templo, es decir, uno que altera en todo lugar donde va, altera el orden. Entonces, ahí está ya formulada la acusación, como le dije, para persuadir, hermano, el concilio, para persuadir al gobernador. Se consiguen este orador que tenga boca de oro, ¿verdad? Excelente en exponer las cosas, en formular la acusación, aunque eran mentiras, que gracias a Dios, pues, hermanos, cayó esa acusación, no tuvo éxito, pero vemos pues la manera de persuadir. Eso lo hace el que se prejuicia, el que se llena a raíz de amargura, ya habla con el otro y dice mentiras. O el líder, el servidor, que quiere salvar su pellejo, no quiere perder la amistad del otro, y sabe que anda mal el otro, pero no quiere perder la amistad, le tiene miedo. Entonces va donde el ministro y le dice al ministro, cierto líder pues está actuando mal, y lo sabe el anfitrión, sí, el anfitrión también es testigo, y creo que hay que suspenderlo, la disciplina. Uno viene pastor y le dice, está bien, disciplínenlo, pero háblele con amor, dígale que las puertas están abiertas, que busque del Señor, que se reconcilie, y que el día que se sienta que ya está con el Señor, que regrese. Amén, hermano, muchas gracias. Y ya se va donde aquel y ya le dice, mira, yo no quería, pero el pastor me acaba de ordenar que te suspenda. La mayoría hace eso. Qué triste. Siervos de Dios y hacen eso, mentir, por protegerse. Cuando Jesucristo dice, aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Porque esa persona, aunque venga, ya no escucha el mensaje. Qué hipócrita. Habla del amor. Habla del amor. Qué bonito sentado ya y solo ordenando, quíteme a ese. Qué lindo. Y comienza ahí, ya se acerca al otro con cara triste. ¿Qué tal, hermano? Aquí, hermano. No le quería decir, yo no tengo nada contra el siervo, no. Pero me mandó a quitar. ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué no consultó? Cometió injusticia. Y el otro que anda también allá, hermano, fuera de la galaxia, ¿verdad? Sí, hermano, tenemos el mismo espíritu.
Miren lo que pasó en el juicio de Jesús. Ese día se hicieron amigos Pilatos y Herodes, y eran enemigos. Increíble, ¿verdad? Y eso es común. Son enemigos, pero los une una causa: la hipocresía, la mentira, el guardarse así. Ojalá no sigan cometiendo ese error, y los que no lo han cometido, cuidado. Amén. El verso 1 al 4, pues, ahí se habla de este Tértulo, que lo buscaron porque era un orador, un excelente orador. Y ante la acusación, que sabemos que es falso, y con su excelencia de palabra, pues la idea era procurar persuadir, como dijimos, al gobernador. Es decir, hicieron su paquete. Ellos iban seguros que este orador, hermano, iba a persuadir al gobernador, ¿verdad? Eso es increíble, hermanos, cómo ver esos juicios a veces, hermanos, donde se cometen injusticia, debido pues a eso que se acomoda todo precisamente. Es decir, que esto no fue algo que quedó ahí, sino que es la historia que se repite y se vuelve a repetir, ¿verdad? Y que tanta injusticia, tanto atropellos que se dan precisamente. Ahora vemos la refutación que hace Pablo, las acusaciones, la defensa pues de Pablo. Dice que el gobernador le hizo seña que hablara. Entonces Pablo comenzó a hablar y respondió diciendo, porque él también era, acuérdense, dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel, y dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí, dice ahí, a adorar a Jerusalén. Pero en el verso 10 dice en la segunda parte, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Dice que subió a adorar a Jerusalén. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix los mandó a volar. Les dijo que llegaran otro día, pues, ¿verdad? Y que iba a mandar a llamar al tribuno. No lo mandó a llamar, todo lo contrario, lo quitaron, y ya un nuevo gobernador llamado Festo en el capítulo 25, ¿verdad? Los mandó a volar. Y como le digo, hermano, este gobernador, hermanos, 6 años de estar ahí, conocía la hipocresía de ellos. Hermano, qué triste escuchar a los que trabajan en el gobierno y que andan de cerca de ministros de Dios y dicen son corruptos. Qué triste. Pero estos ministros dicen, él es mi amigo, el ministro, y estos son mis amigos. Pero estos amigos dicen, los ministros de Dios son corruptos. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible. Pero este es el conocimiento que tenía el gobernador de los líderes ahí. Sabía que eran corruptos.
pero conocía también el nuevo camino, los cristianos. Y sabían que eran hombres como ustedes, pacíficos, ¿verdad? Entonces, la acusación tenía, porque con una carta que le envió el tribuno, ya tenía conocimiento de lo que había pasado. Y lo que evidenció ahí precisamente fue eso, la injusticia que querían cometer, en el cual él no fue parte. Y después, pues, quiso sobornar a Pablo. Eso lo puede leer ahí en su casa, para que miren, pues, que no era una persona de buen corazón ni nada, sino que realmente, pues, la acusación no valió. Y en la mente de ellos estaba, hermanos, de que no hubiese ninguna provocación de tumultos, porque muchas veces inmediatamente eran quitados o podían padecer también la muerte los gobernadores. Es decir, ellos eran representantes de César, y como representantes tenían que dejar, como buen nombre voy a decir, en alto a César. Por eso usted va a ver que de un momento a otro fue cambiado. Llegó otro gobernador ahí llamado, ¿qué dice ahí? Festo, el capítulo 25. Lo que nos enseña aquí, hermano, es el conocimiento de las Escrituras. No es simplemente por leer, no es simplemente una historia, le va a ayudar en los momentos difíciles. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le va a ayudar para todo. Porque miren los jóvenes que su tarea en vez de servir a Dios es buscar novia y quieren una buena cristiana para arruinarla. Lo mismo la jovencita, un buen cristiano también para hacerle la vida imposible, porque ninguno de los dos están parados en el Evangelio, no tienen conocimiento de la palabra de Dios y se deben ir de boca, hermanos. Más de algunos consultan allá, yo los aconsejo, miren, esperen, conózcanse más, entréguense más en las cosas de... Sí, hermano, sí, hermano, sí, hermano. Híjole, qué sujeto, digo yo, ¿qué va a hacer? Mentira. Sí, hermano, sí, hermano, me extraña que nos diga eso. A él nos hacen sentir mal porque yo les creo, ¿verdad? Este va a ser un futuro ministro, digo yo, ¿verdad? Pero no sé de cuáles a veces, ¿verdad? Porque hacen todo lo contrario. Qué importante es el conocimiento de la palabra. Y el que tiene el conocimiento y se deja ir de boca por las apariencias, de este mundo y las apariencias, los que están adentro, lo siento mucho. Están cayendo el mismo error de la apostasía, que se deja ir por milagros, por hechos extraordinarios que son falsos al final. Y ya no se guían por los principios de Dios, les vale jocote los principios de Dios. A uno lo escucha. Hace poco yo le conté a alguien que se me acercó a alguien y ¿qué tal? Y los milagros, ¿sabes? Sí, hermano, pero acuérdese los principios de Dios. Usted es ortodoxo, pues. Así le digo, sí. ¿Y qué significa ser ortodoxo, hermano? Pues sí, usted es ortodoxo pues sí, eso, ortodoxo. Pues sí, pero ¿qué es? Le digo yo. Pues sí, me extraña que usted no sepa, me dice. No, le digo, no sé, porque como usted me dice que soy ortodoxo, entonces quiero que me explique. Instrúyame, maestro. Porque repiten como los pericos. Bueno, los pericos no hablan, ¿verdad? Las loras serían. Repiten como las loras. Lo que escuchan, repiten. Y no saben ni lo que dicen. Les pasó igual a esto en Tesalónica, ¿se acuerda? Que se levantó aquello contra Pablo también. Y que decían, viva Diana, no sé si así decían, la diosa de ellos.
Y dice que se amontonó una multitud y la mayoría ni sabía por qué estaban ahí ni lo que había sucedido. Pero ahí estaban, hermano. Así es la mayoría, hermano, de los que están en la apostasía. Ni saben por qué están ahí. Ellos creen que es de alboroto. Ellos creen que mesa para el que más aplauda. ¿Cómo es la cosa? No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Mesa para el que más aplauda. Sí, ahí están rompiendo récord. Uno lo hizo 1 hora, el otro lo hizo 5 horas, el otro lo hizo 1 día, el otro lo hizo 2 días, el otro lo hizo 1 semana. El récord Guinness. Entramos a los récords Guinness. Gloria, aleluya. Queriendo congraciarse con el mundo. El mundo debiera seguir deseando lo que tenemos. Ahora es el cristiano, entre comillas, el que desea las cosas del mundo. Ya hay premios al mejor cantante, al mejor conjunto cristiano. Ya estamos, dice, ya estamos en la, como los otros. Aleluya. Ya hay premios de la estaquilla de oro, la palma de oro, la chuncha, que ni oro es pues, pero, ¿verdad? Y ustedes, los cantantes mayormente siguen. Entonces él sueña. Lástima el pastor que tenemos, no nos deja. No los voy a dejar. Y les voy a estorbar hasta el último día de mi vida, si Dios lo permite. Lo voy a estorbar a que caiga en las garras de los infiernos. Los voy a seguir estorbando. Sí. Los servidores deben de estorbarlo y no los estorban. Ahí pecan, hacen desastre. Allá llega después el que los coordina, hermano, dice que aquí, que allá ponga. Hermano, necesita llenarse, le digo yo no me opongo. Todos necesitamos. ¿Cuál es la cosa? Necesitamos oportunidades. Claro que sí, pero permita que se llenen, permita que busquen. No, dice que ya, como él es el coordinador, entonces. Pero yo me acuerdo, y los viejos se acordarán, yo estaba encima de todo, hermano, y quítense, vayan a sentarse o se largan, quítense. ¿Y quién va a tocar? No sé, tal vez aparece un chocollo ahí, pero quítense. ¿Se acuerdan, verdad? Cambiamos cada rato de conjunto. Ahí aparecían otros. Así. Después el que dirigía, pónganse de pie y vamos. Bájese. Y ya subía. Y yo me acuerdo que uno de ustedes, que es gordito, no quiero decir quién es, uno de ellos llegó, imagínense, yo estaba predicando y los miro allá. Y se fue donde él, tal vez se acuerda del hermano. Hermano, él no tenía que hacer eso. Si él me quería decir algo, allá me humilló delante de todo. Y yo delante de todo pisoteé la sangre de Cristo. Yo delante de todo pisoteó los principios. Ahí no lloraba por eso, sino que lloraba porque delante de todo se le humilló. Pero ellos no se percatan que están pisoteando delante de todos y se están burlando de la palabra de Dios, de los principios de Dios, de la obra. Ahí no se percatan. Yo cuando hablo con el hermano me salió un poco trumpudito. ¿Qué pasó, hermano? No, nada. No, yo lo vi hablando. Pues sí, hermano, es que eso, hermano, que usted hizo, me dice. Sí, le digo, pero para pisotear la sangre de Cristo, para burlarse de Dios, ahí no está mal, le digo. Nos dolemos porque nos pega a nosotros, le digo. Entonces el hermano tiene razón, hermano, me dice. Le pasó al hermano. Así ha ido aprendiendo el hermano. Y yo una de las cosas que agradezco en el hermano es eso, ¿verdad? Es eso, y tengo confianza. A él le llegan a decir tantas cosas, pero ha aprendido a digerir las cosas, que debieran de todos aprender eso, de este hermano. Gracias a Dios, que digiere las cosas
¿verdad? Que al principio lo ponen, pero él no, dice, y se da cuenta pues de la falsedad de la mentira. Pero debemos de tener cuidado, queridos hermanos, y espero que ustedes estorben a los demás, ¿verdad? Sean amplios para que honren, para que sirvan, pero estórbenlo en las cosas malas, ¿verdad? Eso sería excelente, que es lo menos que se está haciendo. Y son tan cascarudos, tan sinvergüenza. Esto ya cualquiera pone. Ellos mismos hacen las cosas y se andan quejando. Qué lindo. Como dice, hermano, le digo, porque es que ya no es igual, ya el temor, pues si ustedes lo permiten. Es que para hablar la lengua, hermano, se la regalo. Enciende grandes llamaradas. Cuando no hay responsabilidad, como usted no tiene responsabilidad, entonces es fácil criticar. Pero el ministro tiene responsabilidad sobre las almas, dice la Biblia, como quien va a dar cuenta por ellas. Y por eso uno está ahí, hermano, guardando las almas, guardando la salud del pueblo, para cuando suene la trompeta, como decía Pablo, pues, de esta manera, yo quisiera que todos fueran salvos, aunque yo fuese anatema, dice, en el libro de los Romanos. Uno llega hasta esas condiciones, hermano, de desear realmente que se salven y que cuando suene la trompeta no se queden avergonzados. Y que muy pronto sucederá eso. ¿Lo creen? Vamos a orar al Señor. Confiemos en la palabra de Dios. Aferrémonos a los principios de Dios, a las promesas de Dios. Son fieles.